Vamos a presentar a Joaquín Sánchez, subsecretario de Transporte de Santa Fe. ¿Cómo te va, Joaquín? Buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por tomarte un tiempo y charlar con nosotros sobre algo que, como decíamos al principio, afecta al laburante, al estudiante, al hombre de a pie, literalmente, aquel que usa el servicio público de transporte de pasajeros por colectivos, aquel que usa el sistema, ¿no? El sistema y los subsistemas para ir de un lugar a otro. Y se juntan dos. Nosotros vamos a hacer hincapié hoy en la cuestión subsidios con vos, que es la continuidad de una discriminación a las provincias flagrante, y por supuesto Santa Fe, en su condición de provincia importante desde el punto de vista demográfico, la afecta enormemente, que tiene que ver con el subsidio que debería llegar en mejor cantidad a nuestra provincia para financiar y para subsidiar el sistema. Hace unos días el propio Miatelo, el funcionario que comparte la cartera contigo, había manifestado su descontento justamente por esta situación del DNU firmado la semana pasada, en donde era insuficiente el monto para justamente este ítem. ¿Cuál es la situación hoy y qué se puede decir a esta altura del día, Joaquín? Mira, Héctor, la situación, bueno, para graficarlo un poco, esto es algo que viene de hace bastante tiempo. Es una situación que se profundizó a partir del año 2019 y en el marco de lo que era la discusión de las compensaciones destinadas al financiamiento, al sostenimiento de lo que es el sistema de transporte de pasajeros del interior del país, que como bien vos decías, sufre una discriminación muy importante con respecto a los recursos que destina el Gobierno Nacional al AMBA. Estamos hablando de alrededor de 1.200.000 pesos por mes para cada colectivo en el área metropolitana de Buenos Aires y apenas 260.000 pesos por mes para cada unidad en el interior del país. Es decir, la relación es a toda vista discriminatoria para lo que es el interior del país. En ese marco, te diría que hace alrededor de un mes hubo una reunión en la ciudad de Córdoba, de la cual participaron las 23 provincias del país, solamente se ausentó la capital federal, y se llegó a un acuerdo, a un consenso, en el cual, por medio del cual se iban a hacer solicitudes, ¿no es cierto?, cada uno con sus legisladores y demás, para tratar de llegar a un esquema de distribución más justo con respecto a lo que es el área metropolitana de Buenos Aires. En ese marco se presentaron, si mal no recuerdo, 11 proyectos de ley, algunos por senadores, otros por diputados. Uno de esos proyectos es el del diputado por la provincia de Santa Fe, Roberto Mirabella. Y hay un marco de acuerdo con respecto a cómo debe distribuirse y el establecimiento, digamos, de criterios justos y objetivos. O sea, que un colectivo en el interior del país valga lo mismo que un colectivo en el área metropolitana de Buenos Aires. Porque, ¿qué queremos decir con esto? O sea, digo, que en realidad el subsidio que va destinado al sostenimiento del sistema y que el usuario lo ve en una mejor calidad, una mayor frecuencia, una menor antigüedad de flota, eso que vemos en el AMBA se puede replicar en el interior del país. La semana pasada el secretario Miatelo estuvo participando de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación. Allí expusieron también funcionarios nacionales y en ese marco se está trabajando para conseguir, en principio, una ley de emergencia y posteriormente la sanción de una norma que nos otorgue o nos ponga en igualdad de condiciones con el área metropolitana de Buenos Aires. Acá la mala noticia que nos dieron el jueves fue que, a pesar de que Transporte de Nación se había comprometido a destinar 46.000 millones de pesos para el 2022 a los efectos del sostenimiento del transporte del interior, y se estaba discutiendo en la Comisión de Diputados, de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, un incremento de hasta 70.000 millones de pesos para lo que era este año. Bueno, nos encontramos con que el DNU de Nación, que prorroga el presupuesto
o sea, que establece cuál va a ser el presupuesto para el 2022, contaba con apenas 38.000 millones de pesos. ¿Cuál es o qué es lo grave de todo esto? En el primer semestre Nación destinó 20.100 millones de pesos para sostener el transporte del interior. Es decir, que en el segundo semestre habría menos recursos que los destinados en el primer semestre, con los aumentos de combustible, como bien ustedes saben, y la paritaria de la UTA, del personal de conducción, que ronda el 50% hasta el mes de septiembre, donde se produciría una reapertura para discutir en base a lo que va a ser el índice inflacionario. Digo, esta es la situación y la verdad que estamos muy preocupados. Vos sabés, Joaquín, que en otras oportunidades nosotros hemos tocado este tema y yo preguntaba, yo y otros periodistas y el ciudadano común, sin que sea una pregunta para nada capciosa, si había un criterio razonable para beneficiar al AMBA, que a veces se nos puede llegar a escapar. Por ejemplo, hay mayor circulación de personas, mayor afectación de los procesos de amortización de los vehículos en virtud de que son más utilizados, mayor necesidad de contar con frecuencias que se respeten, realmente. La verdad, en ninguno de los casos la respuesta fue ninguna de esas. La respuesta siempre es que esa simetría es totalmente discrecional. ¿Esa simetría es totalmente discrecional o hay algún fundamento, por lo menos uno, que vos digas, bueno, en este sentido, ambas sí puede ser considerada con cierto privilegio respecto al resto de las provincias? Mira, Héctor, con respecto a lo que son los criterios de prestación del servicio, no hay ningún factor objetivo que permita discriminar o que establezca esta diferencia abismal que existe. Estamos hablando de 1.200.000 pesos mensuales contra 260.000. Por ejemplo, digo, hay diferencias en el interior del país, pero la provincia de Santa Fe, la antigüedad del parque móvil por ley es la misma que la del área metropolitana de Buenos Aires. Es decir, el costo de adquisición de un vehículo en unidad 0 kilómetro es la misma y se amortiza la misma cantidad de años. El combustible suele ser más caro en el interior del país que en el área metropolitana de Buenos Aires. Y la paritaria de la Unión Intermedia de Automotor, o sea, de la UTA, es la misma a nivel nacional que a nivel de las jurisdicciones. Es decir, con esto, ¿qué quiero graficar? Tres de los componentes más relevantes del estudio de costo del sistema de transporte de pasajeros son o iguales o mayores en cuanto al esquema de costos en el interior del país que en el área metropolitana. Y bueno, lo que tenemos claro, digo, y que es lo que ven todos los usuarios, amén del tema de la frecuencia, es una diferencia de tarifa que es abismal. Recién ahora, después de, si mal no recuerdo, el último incremento tarifario en el AMBA fue en marzo del 2019. Entonces, estamos hablando de una tarifa congelada desde el 2019 a 18 pesos, que ahora pareciera ser que comienza a discutirse un incremento, y donde en el interior del país, obviamente por cuestiones que dificultan el financiamiento y el sostenimiento del sistema, se fueron dando sucesivos incrementos. Hoy estamos hablando de una diferencia de 70 pesos a 18, 80 en algunas jurisdicciones, sí, hasta 80 pesos. La verdad que es mucha la diferencia, Héctor. Sí, es terrible. No, te escuchaba muy atentamente si debería haber alguna situación que beneficie en este concierto del sistema a nivel provincias, beneficia a una geografía, debería ser inverso, debería beneficiar al interior y ahí sí encontraríamos por lo menos una o dos razones para hacerlo. ¿Tu área, Joaquín, está siguiendo el problema de la escasez de gasoil o es una competencia, más allá que obviamente están ahí atentos a lo que sucede, o es una competencia de otra área? ¿Cómo lo están viendo? Mira, Héctor, la verdad que nos tiene muy preocupados. Por el momento, tenemos que decir que si bien hay zonas o regiones de la provincia donde hay dificultades para el acceso al gasoil, hoy se da más por una cuestión de precio que de volumen o de disponibilidad. Hoy estuvimos charlando con gente de FETRA
que nos explicaba que gasoil se consigue, el tema es a qué precio. Y a medida que uno se va alejando de los grandes centros urbanos, y obviamente de la capital, donde este problema claramente no existe, encontramos el litro de gasoil con suerte a 170, 180, 200 pesos. Sí estamos monitoreando, hasta el momento no hemos tenido reducciones de frecuencia por problemas de abastecimiento. Sí nos reportan las empresas de transporte que se les está dificultando la compra y el acopio. Como usted sabe, las empresas de transporte de pasajeros suelen contar con acopio en los galpones. Es decir, no van a cargar combustible a las estaciones de servicio. Hoy las dificultades tienen más que ver con que la compra no puede ser mensual y a veces tiene que ser semanal o quincenal. Pero hasta el momento no hemos tenido inconvenientes que impliquen una reducción de las frecuencias de servicio. Estaba pensando que este presente del precio de gasoil ha trastocado un viejo dicho popular, ¿no? Cuando uno decía, es gasolero, esa persona es bastante gasolera, significaba que cuidaba el mango, que no era tan cara, que, bueno, que gestionaba bien el billete, que no tenía grandes erogaciones, vinculado obviamente a los vehículos gasoleros, que llenarle el tanque era más barato que un naftero. Se ha trastocado hasta ese viejo dicho popular. Bueno, Joaquín, te agradezco mucho la comunicación y estaremos en contacto. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y un gusto, a disposición.